Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Mucho gusto de saludarles y mucho gusto de estar con ustedes. Estamos ya iniciando nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a tener un poquito de interrupciones. Estoy, creo, un poco incómoda. No sé cómo me miran ustedes por ahí. Yo me siento muy bien. No sé cómo están ustedes. Estamos terminando nuestro curso de Derecho Notarial 2. Estamos en la semana 16. Siempre saben que ando viendo el celular por si hay alguna persona que necesita alguna información. Pero ante todo, el tema de hoy, clase número 16, Derecho Notarial 2. ¿Qué significa la clase número 16? Significa que terminamos el curso de Derecho Notarial 2. Y hoy me despido de ustedes desde el lugar donde vivo, San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Siempre les he dado todas estas clases, siempre han sido de donde vivo, en Guatemala. Esta última, desde aquí de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Para los alumnos de aquí de San Pedro, pues aquí estamos nuevamente con ustedes, iniciando esta clase de hoy. Hoy tenemos que platicar lo relacionado a los testigos, lo relacionado a los auxiliares del notario, lo relacionado a las personas de las que hemos platicado y que les he dicho de que no se vale que el notario no haga ningún instrumento, que no se vale porque si no se pueden identificar las personas, si no encontramos cómo hacer el documento, si no hay DPI, si no hay pasaporte, si no hay ningún documento, tenemos a los testigos, auxiliares del notario, tenemos a las personas de las que vamos a platicar el día de hoy. Semana 16, entonces, testigos. Ya en la plataforma de la Universidad Rural está ya el resumen de los 15 minutos que hemos venido trabajando desde el inicio. Pero para complacer a los que están ya preguntando, voy a iniciar con las preguntas, porque eso dijeron que querían, las preguntas. Las preguntas para irlas respondiendo ustedes ya en su casa. Y ya conforme voy dando yo la clase, pues ustedes ya van buscando las respuestas. Entonces tenemos aquí a la pregunta número 1. Dice la pregunta número 1. En un contrato de arrendamiento en donde comparecen arrendante, arrendatario y fiador, en relación a los elementos personales, ¿cuántas partes hay? Pregunta número 2. En relación a los elementos personales del contrato, ¿cómo se le llama a quien comparece en el acta notarial? ¿Es quien pide al notario que actúe? ¿Es quien solicita sus servicios profesionales? ¿Y es quien comparece en el acta? La pregunta está un poco confusa, pero si ustedes leen el contenido de la pregunta, van a ustedes a saber que lo que yo quiero es que me coloquen qué auxiliar del notario es el que comparece, el que está ahí, o quién es el sujeto que está pidiendo la intervención del notario. La pregunta número 3 dice clase de testigo o auxiliar del notario, que es el tema de hoy, ¿verdad? Que permite que la fe pública se comparta entre ellos. En el desarrollo de la clase, yo les voy a decir quién es el que
pareciera que se va a compartir la fe pública con este auxiliar del notario, pero no es así. No, la fe pública no se comparte. La fe pública es de nosotros. Nosotros no morimos y nos llevamos nuestra fe pública. Es indivisible, no se puede compartir, es personal la fe pública. Y la última pregunta dice, en calidad de notario, dice, al momento de faccionar un contrato de arrendamiento, el arrendante no sabe firmar. ¿Puedo auxiliarme del hijo del arrendante en calidad de testigo? Eso vamos a descubrir hoy. Fíjense que en esta dice, este es un contrato de arrendamiento, simple y sencillo, un contrato de arrendamiento. El arrendante, como elemento personal del contrato, es el dueño del inmueble, pero este no sabe firmar. ¿Puedo yo utilizar al hijo del arrendante en calidad de testigo? Porque vamos a aprender hoy, vamos a aprender que los auxiliares del notario, en los auxiliares del notario tenemos diferentes clases de testigo. Y ahí va a aparecer esta figura que estoy hablando ahorita. Bueno, esas son las 5 preguntas. Hoy estoy muy contenta porque estamos terminando nuestro curso, ¿verdad? Estoy desde un lugar muy simpático aquí, una pecera. Logran ver ustedes una pecera muy bonita, ¿verdad? Que da paz, da tranquilidad, da armonía. Y aquí quise grabar la clase, no quise ir al estudio, no quise en el comedor, sino quise hacerlo aquí para poderme despedir de ustedes y saber que en toda la República de Guatemala, donde llegó mi clase, tengo amigos. Y que en cualquier momento que este evento en el que estamos involucrados pase, vamos a vernos, ¿verdad? Vamos a platicarnos. Bueno, como tienen su libro, que bajaron de internet, que lo tienen ahí, vamos a abrirlo y vamos a ver, lo van viendo ustedes ahí, y vamos a ver en el libro del doctor Neri Muñoz, en su primera parte, pues él inicia explicándonos lo del instrumento público, pero eso ya lo vimos. Eso ya fue parte de una clase. Garantías, dice, del instrumento público. Y posteriormente el doctor Neri Muñoz pues nos explica algunas situaciones ahí relacionadas con su libro. Hay un tercer capítulo. Ay, no me pone la luz. La tabla de... Ahí está. Sí, ahí estamos más claros. Hay un tercer capítulo que el doctor Neri Muñoz, yo creo que ni ustedes me miraban, ni yo me miraba en la pantalla, que él nos explica lo relacionado con la escritura pública. Eso ya lo vimos. Eso ya fue parte del curso de notariado 1, un poco, y el inicio de notariado 2. Posteriormente, en el segundo capítulo de este mismo libro, el doctor Neri Muñoz nos hace ver lo relacionado con los elementos personales. Él explica elementos personales del instrumento público. Cuando estamos hablando de instrumento público, estamos hablando de dentro del protocolo, ¿verdad? Cuando él nos explica de elementos personales del instrumento público, es que él nos está explicando elementos personales dentro del protocolo. Pero esos elementos personales en realidad no son solamente de los actos dentro del protocolo. Esos elementos personales son también fuera del protocolo. Por eso es que hoy, en la última clase de Derecho Notarial 2, quise platicar de estos elementos personales que lo lograron ver ustedes en Derecho Notarial
Uno, y los platicamos. Y yo les quiero decir que el programa, y si no lo platicamos en Derecho Notarial 1, les comento que el programa de Derecho Notarial 2 no los contempla, no contempla este tema. Por eso es que yo lo voy a dar hoy. Si ustedes logran revisar el programa de Derecho Notarial 2 clase por clase, no van a encontrar esto. Y si lo van a encontrar, lo van a... Sí lo tenemos en la página 16, pero en la semana 16 lo tenemos, pero lo tenemos como testigos. No, esos testigos están en el libro del doctor, pero forman parte del segundo capítulo. Entonces, como les decía, hay que leer, hay que estudiar bastante para ver cómo está. Y que ya pues es un hecho que en primera oportunidad que yo pueda voy a pedir que se corrija ese programa para tratar de abarcar todo. ¿Se recuerdan que en la clase número 15 que vimos les platiqué también lo relacionado con los representantes, con los representantes del síndico, representantes de la municipalidad, o el síndico va a representar de la municipalidad, representantes de un partido político, representantes de un mandante? Y si ustedes revisan su programa por semana, no está ese tema. El libro pues que es el número 2, es Derecho Notarial 2. El libro sí en la parte final tiene lo relacionado con las representaciones. Ya lo dije en la clase anterior, que había que hacer un análisis de eso. Entonces, el segundo capítulo nos explica los elementos personales del instrumento público y dice, sin entrar a un análisis profundo, dice el doctor, los elementos personales del instrumento público son las partes contratantes y el notario. Pero esas tienen un nombre. Aquí le decimos elementos personales, pero en realidad tienen un nombre. Tienen un nombre que la misma ley y la misma doctrina le da. Él dice aquí en su libro que son los elementos personales, son aquellos, dice, que participan en la redacción de los instrumentos públicos. En la doctrina son sujeto, parte, otorgante, compareciente y requirente. La diferencia es que ustedes tienen que saber en qué momento van a comparecer estas personas para poder llegar a los auxiliares del notario, que son los testigos, ¿verdad? Él nos explica esto, ¿verdad? Y en Guatemala dice él que sujeto, parte, compareciente, y ahí viene una de las preguntas que acabo de hacer. Aparecen en la escritura pública, pero en realidad no solo ahí aparecen, en el acta notarial también aparecen algunos de estos elementos. Inicialmente tenemos al sujeto. El sujeto, dice, es la persona que se ve afectada en su patrimonio, dice. En virtud del otorgamiento de una escritura, esto es muy fácil de entender porque la doctrina lo tiene como sujeto, pues que es la persona, por ejemplo, en una compraventa, la que vende, pues, es la persona que se encuentra afectada en su patrimonio. De ahí tenemos otro elemento personal, aquí viene el tema que dice parte, dice, es la persona o personas que representan un mismo derecho. Frecuentemente, dice, utilizamos este término, dice, para señalar a él o los sujetos del derecho. La parte puede ser una sola persona o puede ser un grupo de personas. Se explica esto de la siguiente manera. ¿Cuántas partes hay en una compraventa? Si sabemos que la parte, según la doctrina, es la que representa un mismo derecho, y en una compraventa tenemos a vendedor y comprador, ¿cuántas partes tenemos entonces en la compraventa? 2 partes.
¿Cuántas partes hay en un mandato general con representación o como quieren, en un mandato general judicial, como cualquier mandato? Cuando en el instrumento público les aparece mandante y mandatario. ¿Cuántas partes hay? Hay dos, porque el mandante es la persona que está otorgando el mandato para que el mandatario haga determinado negocio. Entonces, ¿cuántas partes tenemos ahí? Dos, mandante y mandatario. Pero ¿cuántas partes hay? Les voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántas partes hay en un contrato en un convenio de alimentos? Un convenio de alimentos, ¿cuántas partes hay? El que va a dar la pensión y la que la va a recibir. Ah, pero hay niños. ¿Será que a quien va dirigida la pensión alimenticia va a formar una parte? Eso es bien importante analizarlo. Porque ¿cuántas partes hay en ese convenio de alimentos? El que da y el que recibe. Y los niños, pues que también ellos reciben. Entonces hay dos partes. Porque se debe entender que cada parte representa un derecho. En un contrato de arrendamiento, en un contrato de compraventa de bien inmueble urbano, con usufructo vitalicio y con hipoteca, ¿cuántas partes hay? Ahí la cosa es diferente, porque el que vende es una parte, el que compra es otra parte. El usufructo depende del lado de quien está, si del que vendió o del que compró. La hipoteca es otra parte, porque esa otra parte se va a quedar con esa garantía y va a dar el dinero. Entonces, ese es el tema de saber qué es la parte, cuántas partes comparecen en ese instrumento público. Dos partes, tres partes. Imagínense ustedes en una sociedad anónima. ¿Cuántas partes hay? Es muy bonita pregunta. Sociedad anónima integrada por 40 socios. ¿Cuántas partes hay? Ahí la dejo para que me escriban en el chat y me pregunten cuántas partes hay. Es bien simpática esa pregunta. Bueno, de ahí tenemos otros elementos personal, que es el otorgante. El otorgante, dice el doctor Neri Muñoz, que es quien da el consentimiento, quien directa y personalmente realiza el acto jurídico. Dice. Cabanela lo define, dice, como que es quien otorga y la parte que contrata. Nosotros en el momento que hacemos un instrumento público, nosotros al final, el instrumento público tiene tres partes, ¿verdad? Introducción, cuerpo y cierre. La introducción, pues ustedes ya saben todo lo que debe llevar la introducción. El cuerpo ya saben ustedes que lleva sus cláusulas, antecedentes, disposiciones. Pero en la parte final, nosotros colocamos, doy fe de haber tenido a la vista, dice, el título de propiedad, pero antes de eso, dice, tercera. Dice. Por su parte, los señores declaran que los términos relacionados aceptan la venta que por este medio se les hace. Se acepta la venta que por este medio se les hace, son dos, y que ya están en posesión del inmueble comprado. Yo, el notario, doy fe de todo lo declarado y manifestado por los otorgantes. Así se coloca. Ya no es compareciente, porque compareció al inicio. Ahí aparece la palabra otorgante. Ahí funciona la palabra otorgante. Entonces hay que saber dónde la vamos a utilizar al momento de hacer el instrumento público, al momento de redactar el instrumento público. Tenemos también otra persona que se llama compareciente. Y el compareciente, dice aquí el doctor Neri Muñoz, en sentido amplio, dice el doctor Neri, el compareciente es cualquier persona
Y no solo quien requiere al notario, dice, es también quien comparece e interviene en el instrumento público, dice. Pues que él agrega, entre ellos, dice, el testigo, los testigos, traductores o intérpretes. Entonces, compareciente es cualquier persona. Nosotros en la práctica nos hemos acostumbrado a decir primera, de un instrumento público. Estamos hablando de un instrumento público. Dice primera. Comparece, dice el señor fulano de tal, quien dice que es propietario de la finca número tal. O bien en la parte introductoria del instrumento público, nosotros decimos comparece por una parte. Y mire que ahí estamos utilizando lo primero que les aclaré. Comparece por una parte X persona con sus 6 datos de identificación y por la otra parte tal persona con sus 6 datos de identificación, que eso ya lo saben ustedes, que no debe faltar un dato de identificación. Ahí estamos utilizando las palabras que está diciendo el doctor Neri Muñoz en su libro. Requiere mis servicios notariales, esa es otra palabra. Requirente, solamente que vean dónde está el requirente. El requirente, dice, va a aparecer en el acta notarial, no en el instrumento público. El requirente es quien pide al notario que actúe, es quien solicita sus servicios y es quien comparece en el acta. Entonces, el requirente es el que aparece en el acta notarial y el compareciente es el que está en la escritura pública. Ahí está, vamos a quitar la bulla de por ahí, ¿verdad? Ok, estamos bien, ¿verdad? Moviendo. Voy a colocarme un poquito mejor, esperen. Ahí está. Ya para llegar aquí, ¿verdad? Para que no me canse. Ahí estamos. Entonces, como les decía, el doctor Neri Muñoz, cuando hace la doctrina de su libro, supo en qué momento aparecían estas personas. Si ustedes se dan cuenta, el requirente, que ya les expliqué, es el del acta notarial. Pero el compareciente, él explica que es cualquier persona que aparece en el instrumento público. Y él dice testigos, traductores, intérpretes. Las escrituras públicas se hacen generalmente a los testigos que vamos a conocer el día de hoy. Los testigos del día de hoy, casi todos comparecen al final del instrumento público. Sin embargo, hay 2 testigos que no aparecen al final del instrumento público. Hay 2 testigos que identificamos y que comparecen en la introducción del instrumento público. Ya ahorita vamos a ver qué clase de testigo es. Yo veo que toda mi familia se fue, fíjense, aquí los estoy viendo en la cámara que ya se fueron todos y me dejaron sola aquí. Bueno, no importa, ni siquiera me dijeron ya ven, pero en fin, ya se fueron todos, pero aquí está la jovencita conmigo, no me dejaron sola. En mi casa aquí en San Pedro, aquí vive mi hermano, mi cuñada, yo aquí vivo con ellos. En Guatemala solo vivo con mi hija y mi esposo, pero yo vivo aquí con toda la familia. Entonces caemos al tema de que el doctor sí nos explica perfectamente dónde vamos a colocar a cada quien. El problema es que ustedes y yo, al momento de faccionar el instrumento público del acta notarial, no tenemos que confundirnos.
No tenemos que malutilizar esta parte. Esta parte son elementos personales. Él dice del instrumento público, pero ya ven ustedes que aquí cuando les expliqué lo del requirente, estamos hablando de un elemento personal del acta notarial. De ahí aparece otro elemento que se llama signatario. ¿Se recuerdan dónde colocamos al signatario? ¿Dónde lo colocamos? Lo colocamos en la legalización de firma. Cuando al final dijimos que el signatario vuelve a firmar conmigo la presente acta de legalización al tenor del artículo 55 del Código de Notariado. Así dijimos en el acta de legalización. Él dice, el signatario, en Guatemala, dice él, utilizamos la expresión signatario en las actas de legalización de firma o auténticas, que también les llamamos así, ¿verdad? Y es para la persona que ha firmado ante el notario y es al que se legaliza, al que se le legaliza la firma. Pero van a ver ustedes también que esta cuestión, que esto de signatario que les estoy enseñando, van a ver ustedes que en la práctica no va tan fácil, va a encontrar una redacción donde aparezca el signatario. Generalmente en la legalización de firma dice, en la ciudad de Guatemala el día 28 de octubre del año 2020. Yo, el infrascrito notario, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta el día de hoy a mi presencia por el señor fulano de tal, quien se identifica con su documento personal de identificación tal y tal y tal. La persona que requiere, generalmente así lo coloca, que requiere mis servicios, vuelve a firmar conmigo la presente acta de legalización. Pero muchos notarios colocamos, el signatario vuelve a firmar conmigo la presente acta de legalización al tenor del artículo 55 del Código Notariado. Entonces sí utilizamos esa palabra signatario. Yo quisiera que se dieran ustedes a la tarea de ver cualquier documento que llega a su poder y que vean ese tipo de redacciones que van a tener ahí enfrente. Que vean que se redacta a veces muy bien y a veces no sabemos redactar. Es entendible nuestra redacción, lastimosamente así es. Y debe ser, es que hay que saber, ¿verdad?, para quién va la forma de redactar. Si va para el notario comprende perfectamente lo que se está haciendo, lo que se está redactando. Si va para el usuario, tiene que ser un poquito de palabras un poco más sencillas, un poco no tan complicadas para que él las entienda. Recuerden que el notario es un profesional del derecho y él tiene que saber qué se está diciendo. Entonces, en este tema, te colocamos esa palabrita de signatarios. ¿Qué quiere decir? Dicen algunos, otras personas, pues ya saben, ¿verdad? Así funciona. Y al terminar con signatario, caemos a los auxiliares del notario. Y en los auxiliares del notario, vamos a ver cómo aparecen nuestros auxiliares del notario por aquí, en las diapositivas que se les hicieron llegar a ustedes. Y de último, hoy va a ser diferente la clase, ¿verdad? La clase 15 estuvo diferente. La clase 15 tuvo una bonita dificultad con las preguntas. Esta clase es diferente, pero no con las preguntas. Esta clase es diferente porque al final de la clase, tomando en cuenta que es la última clase, nos toca ver los objetivos. Si a mí se me olvida decirlo, al final, ¿qué quise yo con mi notariado 2? Ya ustedes saben que en los objetivos del derecho de la última clase, de la clase 16, ahí está lo que yo quería.
Y con esa parte yo voy a terminar el día de hoy, ¿verdad? Pero ahorita todavía no, todavía nos falta. Estamos aquí a 35 minutos. Todavía nos falta una hora, creo yo. Ya aquí ya no miro la hora, pero aquí la voy a mirar. Bueno, testigos, dice. Encontré alguna definición ahí de lo que son testigos. Dice. Persona que está presente en un acto o en una acción, dice. Con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido, dice. Autor desconocido. Cuando nos referimos a los testigos del derecho notarial, dice que auxilian al notario en el fraccionamiento, creación, redacción al documentar el instrumento público y participan como comparecientes dentro del instrumento público, con base en lo establecido en la ley. El fundamento legal dice que el notario podrá asociarse de testigos instrumentales, dice, en los actos o contratos que autorice. Pero si se tratara de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a auxiliarse de los testigos que establece la ley. Ah, clarísimo. Código notariado tiene eso. De ahí tenemos que clases de testigos, dice, en el quehacer notarial. Vamos a ver uno por uno y vamos a analizar qué quiere decir uno por uno. Aquí ubicamos a 3 clases de testigos. Los testigos de conocimiento, los testigos instrumentales y los testigos rogados. Ahora, es obligación del notario saber en qué momento voy a utilizar cada uno de los testigos. No puedo estar jalándome a los testigos así por así. No puedo estar auxiliándome a los testigos porque quiero hacerlo. No. Pues se enseña que no, ¿verdad ustedes? Pero a veces hay algunos notarios que dicen, no, es que esto es para darle certeza, me voy a traer a un testigo. Pero si no tiene razón de traerlo, no debe traerlo. ¿Por qué? Porque usted tiene fe pública. ¿Para qué va a colocar un par de testigos en una donación donde no hay necesidad del testigo porque usted se identificó, porque usted sabe leer y escribir y que dice que lo va a hacer porque a lo mejor pueden decir que esa donación no era la que se quería hacer y por eso trajo a los testigos? No, porque usted tiene fe pública notaria. Y ya dijimos las características de la fe pública, ¿verdad? Ya ustedes las saben, las características de la fe pública. Entonces, estas 3 clases tenemos nosotros aquí en Guatemala. De aquí tengo ya descifrado cada uno de los testigos, pero voy a platicar de uno por uno. Ahora desde ahora, ¿verdad? Ya estamos hasta cansados. Ya se puede decir testiga, ¿verdad? Antes no se podía, ahora ya se puede decir testiga. Los testigos que estamos trabajando el día de hoy son muy diferentes a los testigos que van a encontrar ustedes en otros eventos del derecho. El testigo del Ministerio Público, el testigo del derecho penal, no tiene nada que ver con el nuestro. Ese testigo va a comparecer para probar una escena en un escenario criminal. Ese testigo del Ministerio Público va a fortalecer posiblemente la investigación del Ministerio Público, como posiblemente va a fortalecer la defensa del sindicado, del procesado, del condenado, que son 3 etapas diferentes, ¿verdad? Del proceso penal, de la persona que se considera que fue la que cometió el hecho. Esa clase de testigo está bien difícil su situación,
porque ese testigo es juramentado, no puede mentir. No puede mentir porque si no, de una vez se dice que se certificará por un delito cometido ahí. Ese testigo del Ministerio Público, digamos que sea del Ministerio Público, fortalece la intimación o la acusación del Ministerio Público. Y está, y mire, es una gran diferencia que yo encuentro ahí, porque ese testigo en el campo penal está llamado a declarar de manera obligada, porque ahí dice, de lo contrario, dice, va a ser conducido. Por supuesto que tiene una excepción, que son los familiares, ¿verdad? Que constitucionalmente, pues no se les puede obligar a declarar contra los parientes. Esa es una excepción. Pero si es un testigo normal, ese testigo debe ir el día y la hora que se le está citando, porque si no, va a ser conducido. Y claro que sí, pues, claro que se ordena su aprehensión. Los testigos que estamos viendo el día de hoy, no. Estos testigos del día de hoy, estos son de voluntad, de deseo, de participación, de ayuda, de coadyuvar con el ejercicio notarial, de ayudar a la parte que lo requiere, de ayudar a hacer un instrumento público, de ayudar a hacer un acta notarial. Es diferente y la diferencia está tan clara cuando sabemos que nuestro derecho notarial, uno de los principios del derecho notarial es el consentimiento, es el deseo de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Esa es la ventaja, que ya vieron el testigo penal que les dije, ¿verdad? Y testigos van a encontrar ustedes en diferentes campos de su vida. Eh, ya ven ustedes que cuando hay que ir al banco y la persona va a la ventanilla, no sabe leer ni escribir, y va a retirar dinero y todo, siempre el del banco permite que se acerque, que vaya alguien con él para que lo haga. Cuando si uno está en el pleno uso de sus facultades, no dejan, ahora no dejan ni que entre otra persona, solo el que va a hacer la diligencia. Es, también sirve. Y ahí dice, ¿qué pasó? Es que él iba conmigo. Vea que sí, usted. Y el testigo hay en la casa también. En la casa cuando algo, no, tú lo viste que yo lo hice. Tú sos mi testigo. Tú te diste cuenta, ¿verdad? O usted se dio cuenta. Ese es otro tipo de testigo. En fin, en el área entonces de la vida van a encontrar ustedes todo ese tipo de gente que va a ayudar. El Ministerio Público fortalece muy bien su postura con esta clase de testigos, pero son diferentes a los que nos interesan. La víctima es una de las testigos principales. Yo sigo diciendo testigo a la mujer, no digo es una de las principales testigas. Ya nos acostumbramos, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Ya nos acostumbramos a un hombre y así seguimos siendo, ¿verdad? La víctima es un elemento primordial para un proceso penal. Bueno, pero los que nosotros tenemos aquí se llaman auxiliares del notario. Y dice, en la legislación notarial, dice, establece que el notario podrá asociarse de testigos y también en algunos casos de intérprete. Esta parte de intérprete también la vamos a ver aquí. Aunque este tema de los intérpretes ya los vimos, ¿verdad? Ya los vimos y ya platicamos bastante de ellos. Y sí, aquí están también en el tema del capítulo este segundo.
Y entonces la doctrina también dice, tanto la ley como la doctrina dice que se reconocen 3 clases, dice, el de conocimiento o abono, dice, o de abono, dice, el instrumental y el rogado o de asistencia. Dice. La doctrina y la ley también establecen esto. También nos explica el doctor que hay algunas doctrinas y hay algunos lugares, dice, algunos países, quizás se refiere a algunos países donde dice que tenemos testigos de confrontación para que la expedición de testimonios, dice, para la expedición de testimonios, dice el testigo de confrontación. Nosotros en derecho notarial no tenemos testigos de confrontación. El que lo tiene es el Ministerio Público. Por ese su principio de contradicción al momento de interponer una apelación especial, ¿verdad? Alegan el principio de contradicción, principio de identidad, principio tercero excluido. Y esos 3 temas son producto de los testigos, pero eso es derecho penal. ¿Cuál es el principio de contradicción en derecho procesal penal? En los testigos. El principio de contradicción en derecho procesal penal de los testigos cuando hay 2 testigos que los llevan para fortalecer un evento y los 2 se contradicen. Esa no es prueba. Si eso sirvió para condenar, ahí se va a defender la otra parte. Esa no funciona como prueba. Principio de identidad, dice cuál es el principio de identidad. Cuando los 5 testigos dicen exactamente lo mismo que vieron. El problema que tenemos aquí en Guatemala es como los testigos van a declarar después de que ha pasado un año del evento. Ya como que ya se les olvidó un poquito. Entonces ahí viene el principio con los agentes de policía, por ejemplo. La gente de policía tiene un problema cuando la mente falla y se olvida. Tercero excluido, ¿qué es? De los testigos. Estamos hablando de los testigos. Es lo que está haciendo la diferencia con notarial y penal. Tercero excluido, cuando 2 dicen llevaba vestido rojo y el otro que lleva como testigo dice no, sí, va vestido blanco. Tercero excluido. Entonces, ahí no se puede fortalecer la decisión del juez de condena o de absolución, porque hay un problema con el testigo. Nosotros no tenemos entonces testigos de confrontación, como lo hace ver el doctor. Yo creo que si hacemos un recorrido por Derecho Notarial 3, que es que utilizamos muchos testigos en Derecho Notarial 3, todo el Derecho Notarial 3 es acta de declaración testimonial, Yo creo que si vemos a todos estos testigos y hay uno que va a contradecir la versión que llevamos, creo que no lo vamos a usar, lo sacamos del tema. Decimos, no, usted no lo sirve como testigo. Pero porque esto es derecho notarial. Y ya les dije cuáles son las calidades para ser testigo en derecho notarial, ¿verdad? Entonces entramos y conocemos entonces un testigo de conocimiento o de abono. Testigo de conocimiento o abono. ¿A qué horas empezamos la clase? Yo ya me perdí aquí. Creo que empecé a saber. Vamos a ver, porque como estoy grabando diferente, ¿verdad? Si se tarda más la clase, pues, ¿qué más hacemos, verdad? 5:30, 7 dije. 7, sí. Solo yo llevo mi control aquí porque como tuvimos problema, ¿verdad? Con las grabaciones, entonces aquí estoy todavía con tiempo. Y si la doy en menos tiempo, pues ya se rayaron ustedes porque ya no van a estar tan aburridos, ¿verdad? Los primeros testigos que tenemos a los testigos de conocimiento o de abono. Se están riendo de mí porque aquí estoy sentada. Los testigos de conocimiento o abono, miren lo que dice la doctrina. Son los que colaboran con el notario identificando al otorgante, al cual conoce.
cuando éste no se puede identificar con su documento personal, ese DPI, o no se puede identificar con su pasaporte, cuando son extranjeros. Y deben además ser conocidos del notario. Y trae el doctor a colación al señor Salas, que él nos ha apoyado mucho en el curso, ¿verdad? Y el señor Salas dice que es muy frecuente que ante el notario, dice, se presenten personas que no tienen, dice, cómo identificarse y que son desconocidas para él, solicitando su intervención en un acto notarial, dice. En este problema la ley permite, dice, la presencia de los testigos de conocimiento para ayudar al notario, dice, en su deber de identificar a los comparecientes. Son testigos de conocimiento, pues las personas que identifican al compareciente desconocido del notario. Entonces, estas son las personas que identifican al otorgante al cual conocen. Ya les dije al inicio donde aparecía la figura del otorgante. Entonces, este otorgante no tiene DPI. Si es extranjero, le robaron su pasaporte. Ay, pues aquí puede pasar de todo, ¿verdad? Pero necesita y vino exclusivamente a Guatemala a realizar un acto notarial. Pero quiere hacerlo, quiere dejar firmado su testamento, pues. Ah, pero ese es otro testigo instrumental. Este quiere dejar vendida su casa, pero no tiene cómo identificarse. Entonces aquí nos da la salida. El testigo de conocimiento es el que nos va a ayudar identificando al otorgante, pero una de las características que tiene que tener este testigo de conocimiento es que tiene que conocerlo, porque dice al cual conocen. O sea que si yo tengo mi oficina, mi secretaria y llega alguien ahí que quiera que yo le haga un documento notarial, pero si mi secretaria no lo conoce, yo no puedo auxiliarme de ella en calidad de testigo de conocimiento, porque el requisito del testigo del conocimiento es que conozca a la persona, porque dice al cual conocen. Conocen al otorgante, que es una de las partes que comparece en el instrumento, en el documento público que estoy haciendo. Estos testigos de conocimiento o de abono, yo creo que no los vamos a conseguir tan fácilmente. Bueno, salvo que la secretaria nos lleve al cliente, ¿verdad? O pues no precisamente la secretaria, cualquier persona. Bueno, es esta persona que va a hacer una donación. Voy a ir con el notario para que me haga el instrumento. O bueno, que un acta, pues un acta notarial. Pero necesito un testigo, dice. Necesito el testigo. Bueno, me llevo a la que está aquí, que sí conoce al notario y sí me conoce a mí. Sí, sí lo podemos conseguir. Ahora bien, también cualquier extranjero puede requerir nuestros servicios. Y la única manera de servirle al extranjero es que se identifique con su pasaporte. Entonces nosotros colocamos a la persona en el instrumento público y lo identificamos con un número de pasaporte, tal y tal y tal y tal. Ya nos puede ayudar. Posteriormente, perdón, tenemos otra clase de testigos y tenemos a los testigos instrumentales. Miren estos testigos instrumentales, ¿dónde los vamos a encontrar? Y dice que son aquellos de los cuales, dice, el notario puede asociarse para cualquier acto o contrato. Pero obligatoriamente estos testigos instrumentales son los que comparecen en las donaciones o testamentos por causa de muerte.
y lean ustedes su artículo 42 y 44 de su Código de Notariado. Estos testigos instrumentales no solo pueden ser auxiliares de notario en cualquier acto o contrato que se haga, sino tenemos la obligación cuando hacemos un testamento o una donación por causa de muerte de hacerlos comparecer. Y estos testigos, si ustedes leen su código notarial, yo no lo tengo aquí a la mano porque no lo traje. Si ustedes leen su código notarial se van a dar cuenta que el testamento, al momento que se facciona, uno dice comparece el testador, ¿verdad? Con todos sus datos de identificación. Y en la introducción del testamento que se está faccionando, en la introducción hacemos comparecer a los testigos. Y los hacemos comparecer y los identificamos. Y estos tienen que llevar su documento personal de identificación. Porque en el testamento los testigos tienen una función muy importante. Los testigos también, y aquí creo que aquí es donde dice que pareciera que se comparte la fe pública. Dice. Ah, sí, aquí está, ¿ves? Estos testigos, a la par del notario, van a dar fe que lo plasmado en el testamento es la voluntad del testador. Estos testigos, dice, no es que den fe pública, ¿verdad? Pero van a dar fe que así sucedieron las cosas. Porque en el momento que se impugne el testamento por cualquier circunstancia, momento, démosle en el proceso que se está siguiendo de la nulidad, se le da intervención al testigo. Bueno, ¿y usted qué hacía ahí? ¿Qué tiene que decir? Pues es que están diciendo que es que el señor que fue a atestar, que firmó el testamento, no estaba en sus cabales, que iba hablando incoherencias. El testigo tendrá que decir en ese momento cómo. Entonces, ¿qué se dice? Que esa fe pública que tenemos, esa fe pública del notario, pareciera que con el testigo instrumental está compartida la fe pública, pero no es así, porque el testigo instrumental puede no saber nada de derecho, puede tener solo su DPI, saber solo leer y escribir. Por eso que el doctor Neri dice, así se dice, pero no es así. Pero en realidad el fondo del asunto pareciera que fuera así, porque el notario en el testamento dice, él explica en el testamento que la persona es capaz y que eso se logra determinar de la forma como se expresa. Porque al final dice él que al final de cada cláusula el testador dijo que era la expresión fiel de su voluntad. ¿Y quién dice que así fue? El testigo. Pero también el testamento también explica si el testador lo leyó o le dijo al notario que lo leyera. O en su defecto el testador puede decir, no quiero que el notario lo lea. Eso se hace constar. Quiero que lo lea uno de mis testigos y se hace constar que el notario lo faccionó, pero al final quien le dio la lectura fue el notario y uno de los testigos, posiblemente. Entonces el testigo instrumental que nos explica el doctor Neri Muñoz en su libro es este. En realidad, en la práctica, testigos instrumentales solo los tenemos en los testamentos o donaciones por causa de muerte. No van a aparecer en otro lugar, solamente ahí. De ahí tenemos, yo creo que no hay mucho que decir de esto, ¿verdad? De los testigos instrumentales y platiquemos de los testigos rogados o de asistencia. Dice que estos testigos rogados o de asistencia son los que firman a ruego de un otorgante que no puede o no sabe firmar y deja su impresión digital, si fuera en varios. Entonces, este testigo no tiene mayor preocupación
Y puede ser cualquiera, puede ser la secretaria, mi secretaria de oficina, puede ser quien pasó enfrente, quien viene de por allá, no tiene ninguna cualidad como el primero que vimos. Este testigo rogado es directamente quien firma a ruego de quien no sabe y no puede firmar. Dos cosas. Repito que lo he dicho siempre. Una cosa es no saber firmar porque es analfabeto. Y otra cosa es no poder firmar porque me fracturé la mano derecha. Y con esta firmo. Este testigo rogado que tenemos aquí, este testigo, les voy a recitar el pedacito donde nos va a aparecer el testigo. Y lo van a ver ustedes. Vieran ustedes que estoy bien preocupada porque no sé a qué hora empecé la clase y no sé si me voy a exceder en la clase. No me quisiera exceder en realidad. Pero como ahí la pueden ver ustedes, que como yo creo que Universidad Rural, el espacio cabal da para la clase. Entonces, si me excedo, podría ser que tenga mucha carga y podría ser que no la mire y la voy a tener que grabar otra vez. Pero yo voy a estar controlando aquí. Testigo rogado o de asistencia. En la parte final del instrumento público, nosotros decimos tercera, cláusula final. Cláusula, puede ser quinta cláusula, lo que ustedes quieran, pero yo dije tercera. Por su parte, el señor fulana de XX declara que en los términos relacionados acepta la venta que por este medio se le hace y que ya está en posesión del inmueble comprado. Yo, el notario, doy fe de todo lo declarado y manifestado por los otorgantes, de haber tenido a la vista el documento de identificación personal de cada uno de los otorgantes, de haber tenido a la vista el título con el que se acredita la propiedad del inmueble que se enajena y de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, valor, efecto, registro y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman el comprador, no así el vendedor, que por no saberlo hacer, deja la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha, firmando a su ruego en calidad de testigo hábil, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, XX persona, con el notario autorizante que de todo lo relacionado da fe. Bien, ahí nos apareció el testigo rogado. Firmó en lugar de aquel que no puede firmar. Sin embargo, esta redacción, así tan amplia como yo la dije, no la van a encontrar ustedes tan así cuando van a legalizar una firma. Es que feo lo que les voy a decir, legalizar una firma de alguien que no sabe firmar. No se le va a legalizar la firma a alguien que no sabe firmar, porque no sabe firmar. Pero cuando van ustedes a hacer legalizaciones y resulta que la persona que requiere su servicio no sabe firmar. La redacción esa es un poco más sencilla que esta, porque ya en una oportunidad ya platiqué con ustedes y les dije que un instrumento público lo suspendió el registro de la propiedad, lo suspendió porque no iba bien escrita esa parte, firmando a su ruego en calidad de testigo hábil, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento. No iba bien. Entonces, fue suspendido el instrumento público y ya yo les decía, ¿verdad? El problema es que la suspensión era del año 2000 y aparecía la persona ahorita en este año pidiendo que se hiciera, que iba a vender un pedazo de terreno, pues que no era dueña de nada porque se le suspendió y la persona, el papá que le había
otorgado en ese momento y había fallecido, ¿verdad? Y a cuántas personas les va vendiendo, saber a cuántas les iba vendiendo y de plano que todos los instrumentos estaban siendo suspendidos. Entonces, esa redacción es un tanto diferente, ¿verdad? De la legalización de fotocopia, de la legalización de firma, es un tanto diferente a esta que es sumamente completa. ¿Estamos claros con los 3 testigos? ¿Estamos claros con el sujeto? ¿Estamos claros con las partes que intervienen en un instrumento público? ¿Quién es el otorgante? El compareciente, el requirente, el signatario, los testigos de conocimiento o abono. En el privado, como uno solo conoce testigo de conocimiento, ¿no? Pero aquí dice o de abono, no dice y, dice o. Entonces uno en el privado a veces le dice, bueno, y platíqueme un poco del testigo de abono. Pero como ustedes inicialmente solo conocieron de conocimiento, entonces como que tienden a perderse un poquito, ¿verdad? Pero no, aquí lo estamos aclarando. También nos sucede con los instrumentales, no nos sucede, pero nos sucede un poquito con los testigos rogados o de asistencia, ¿verdad? Testigo de asistencia. Generalmente se usa la palabra testigo de asistencia, pero también ustedes en el momento del examen privado les pueden preguntar por el testigo de abono. Es lo mismo, le dice o, no dice y. Entendimos perfectamente el tema. No tenemos problema con los testigos. No tenemos problema con en dónde vamos a usar la palabra requirente, compareciente, signatario, otorgante. Bien, deben saber diferenciar perfectamente eso, por favor. Porque todavía lastimosamente encontramos en la práctica mucho profesional que no sabe distinguir en qué momento es sindicado, procesado, condenado la persona en el derecho penal. Yo he visto que lo utilizan como sinónimos y no. Hay que saber en qué momento va a ser. Bueno, ya vamos terminando y nos vamos a despedir de una vez. Aquí. Calidades para ser testigos. Si ya aprendimos a los testigos, ahora hay calidades para ser testigos. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. ¿Quién es civilmente capaz? Idóneo. No. Ya cuando miremos quiénes no pueden ser testigos, ahí vamos a caer ya entendiendo quién es el testigo idóneo. Civilmente capaces, pues que nos encontremos en el pleno goce de nuestras facultades mentales y volitivas, que no tengamos ningún problema de entender, de comprender, ningún problema de no saber explicarnos. Que en Derecho Civil aprendieron ustedes que hay varios estadios del ser humano para encontrarse en el pleno goce de sus facultades. El menor de edad no nos va a ayudar, porque ¿cómo identificamos al menor de edad? Él no nos ayuda. Entonces, en las calidades para ser testigo, lo elemental es el civilmente capaz, ¿verdad? Que se encuentre en el pleno goce y que sea una persona mayor de edad. Y que se pueda identificar también, ¿verdad? Y que no tenga ningún problema que permita el no entender o que permita no explicarse. Idóneo. El idóneo están hablando aquí, pero tranquilitos porque como estoy en San Pedro, aquí hay niños que están unas mis sobrinitas.
Entonces, aquí está muy bonito porque aquí hay de toda clase de gente, está alegre. Entonces, el testigo idóneo, ya vamos a entender en qué momento es nuestro testigo idóneo. Conocido por el notario, ya vimos, testigo de conocimiento, pero también ya aprendimos al testigo rogado. Dice. Si el notario no los conoce con anterioridad, deberá cerciorarse de su identificación, o sea, igual no sirve, ¿verdad? Excepto, dice, cuando se trate de testigos de conocimiento, o sea, nos hace perfectamente la aclaración. Ahora, para saber cuándo el testigo es idóneo, miremos quiénes no pueden ser testigos. Si esta persona nos quiere funcionar como testigo, no es idóneo. Y la primera interrogante que encontramos dice, ¿quiénes no pueden ser testigos? Los que no sepan leer y escribir. Dice. Ellos no pueden ser testigos. Hola. Esta es mi sobrina. Se las voy a presentar. Miren. Buenas noches. Aquí está. Esta es mi sobrinita. Pero no es mi sobrinita, es mi amiguita. Por eso se las presenté, ya vieron. Entonces dice, los que no sepan leer y escribir. Pues sí, pues. ¿Cómo nos van a servir estas personas como testigos si no saben leer y escribir? Imagínense que sea un testigo instrumental. ¿Cómo nos va a ayudar el testigo instrumental aquí? Si en el momento que el testador quiera que le lean el testamento, ¿cómo se lo va a leer? Quienes no hablen o entiendan el idioma español, ellos no pueden ser nuestros testigos. Porque en el momento que nosotros decimos manifiesta, y es un testigo de conocimiento, ¿en qué momento lo va a decir? Si no lo va a poder leer. Y ahí dice, no nos va a entender el idioma, lo grave del tema es que no nos va a entender el idioma español. Yo ahí es donde encuentro la gravedad y de que porque la ley establece que no es un testigo idóneo. De ahí dice los que tengan interés manifiesto en el acto contrato. Y este tema es muy delicado. Si es un testamento o donación por causa de muerte, si son familiares del testador o del donante, estos no nos sirven. Estos no nos ayudan. Lógicamente tienen un interés directo a quién dejarle los bienes. No, el testamento es inválido. El testamento es ilegal. Entonces debemos saber a quién vamos a utilizar como testigos. ¿Ya lo puse? Me está dirigiendo. Está enfocando aquí para que todo salga perfecto. Bueno, entonces si alguien tiene interés en el asunto, yo no me arriesgaría. En los instrumentales definitivamente no. Pero en la otra clase de testigos que tenemos, yo no me arriesgaría a colocar a un testigo que tenga interés. Pero miren la diferencia. Miren la diferencia de lo que estoy diciendo aquí y de lo que es jurisdicción voluntaria, que es su otro curso. Vean la diferencia que en jurisdicción voluntaria, que son cuestiones de familia, los testigos familiares son los que nos sirven. Para una identificación de tercero, ¿a quién colocamos como testigo? ¿A quién colocamos como testigo en una identificación de tercero? A la familia. Una rectificación de partida, la familia nos puede ayudar. En lo que no sucede aquí, ¿verdad? En el instrumento público. De ahí dice los ciegos, sordos y mudos. Como dice la canción de Shakira, ciego, sordo, mudo, dice la canción de Shakira, ¿verdad? Ellos no pueden, ellos, mis chulos, no pueden. El ciego no puede ver qué documento es, el sordo no puede escuchar a la hora que leemos y el mudo no puede hablar, no puede exteriorizar.
Ellos para comparecer en los instrumentos públicos sí pueden comparecer, pero necesitan una persona que nos auxilie a nosotros como notarios para poder identificar y decir lo que ellos quieren expresar. Que ellos, recuerden ustedes que el Código Civil establece testigo del sordo, testamento del sordo, testamento del mudo, y dice las calidades para hacerlo. De ahí tenemos que los parientes del notario no pueden ser ninguna clase de testigo. Parientes del notario. Los parientes del notario, los que establece la ley, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Así es, ¿verdad? Derecho civil. ¿Qué dice los parientes de los otorgantes? Salvo el caso de testigos rogados, dice. Tiene su excepción, salvo el caso de testigos rogados, dice. Y si no se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte. ¿Ya ven? Aquí les aclaré. Tenemos a los intérpretes y dice que los intérpretes, pues ya los hemos platicado con ustedes y ya sabemos en qué momento aparecen los intérpretes. Y con mucha preocupación, con mucha tristeza, yo les hice ver a ustedes que había dado vueltas por muchos lugares de la República de Guatemala trabajando y que lamentablemente solo había logrado encontrar casi en todo mi trayecto no más de 5 instrumentos públicos en donde comparecía un intérprete. Pero ustedes y yo sabemos que en toda nuestra República de Guatemala tenemos una buena cantidad de personas que hablan su propio idioma. Y tenemos una buena cantidad de personas que no conocen el idioma español, no hablan el idioma español. Y no hablan el idioma español, pero hacen negocios. Pues sí, pues quieren crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿En dónde están los bienes? La mayor cantidad de bienes de Guatemala en las personas así que no saben leer y escribir. Tenemos todavía mucha gente que sí es cierto. La alfabetización, cuando inició la alfabetización hace no sé cuántos años, llegó a muchas partes del mundo, de Guatemala. También es cierto que a muchas personas no les interesó esa parte de la alfabetización. Y todavía tenemos personas así, todavía. Y lastimosamente los notarios en sus instrumentos públicos lo que menos hacen es asociarse de intérprete. Y todas las personas en un proceso, cuando vemos que el instrumento público no tiene ese auxilio y la persona no habla el idioma español, pues que es cierto, ¿verdad? Lo que están aseverando, porque el instrumento no ayuda. Suplico que tomen en cuenta ese tema, porque mi clase va para toda la República de Guatemala. Y yo suplico que se tome en cuenta ese tema al momento que ustedes ejercen su notariado y al momento que fraccionen un instrumento público o un documento privado o lo que sea. Tomen en cuenta la parte del intérprete. Calificación jurídica, dice. Calificación jurídica. El notario debe hacer una calificación y eso no nos interesa. Circunstancias sobre, reglas dice sobre consignación de circunstancias personales. Eso ya lo vemos en muchas ocasiones. Requisitos legales de forma al momento de redactar instrumentos públicos o documentos públicos. Recuerden que vimos un documento privado con legalización de firma y vimos un documento privado sin legalización de firma. También enseñé que en los dos se cree que no hay intervención del notario, pero también enseñé que en la legalización de firma, y eso fue en la clase 15, que el notario debe tener cuidado de su redacción de la legalización de firma. Porque si el notario logra colocar que las firmas que anteceden son auténticas y que calzan tal documento, ya está entendiendo un poquito el notario que él lo está haciendo. Rogación, dice competencia del notario, licitud del acto o contrato y la unidad del acto. En todos estos temas dentro del protocolo, eso lo deben tener presente.
Posteriormente, el doctor Neri Muñoz empieza en su libro Notariado 2 a platicar lo relacionado con la escritura pública, que ya no es tema que nos interese a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Ya no hay necesidad de hacer esa recapitulación, porque ustedes ya lo saben. Muy bien. Semana 16, testigos, calidades para ser testigos, quienes no pueden ser testigos. Y entonces, como estamos a un pasito de terminar, vamos a terminar un poquito antes porque yo me perdí aquí del asunto de la hora que inicié. Y como les dije, termino con los objetivos. Y al terminar con los objetivos, el primer objetivo, una clase muy diferente. La 15 fue complicada en relación a las preguntas. Esta termina con los objetivos. Así es. Nos planteamos al inicio de Notariado 2, nos planteamos unos objetivos. Y en cada clase que yo les di, me planteé un objetivo y se los hice ver a ustedes y está colocado ahí en la plataforma. Hoy que estamos terminando, estamos a 5 minutos de terminar la clase. Mi objetivo general es que al haber aprobado este curso, que están a una semana de hacer sus exámenes y a tener una gran nota, que al momento de haber aprobado este curso ustedes dominen totalmente el contenido del curso. Como objetivo específico, yo quiero que ustedes al momento de su ejercicio notarial deben al momento y en el ejercicio notarial deben o pueden contar con la intervención de testigos instrumentales, testigos rogados o testigos de conocimiento. Y lo que yo pretendo es decirles que pueden hacer su ejercicio notarial con este tipo de testigos y no por eso van a dejar ir al cliente. No, para eso la ley contempla a los testigos para que nos puedan auxiliar. También yo quiero que en este momento ustedes aprendan la diferencia que existe entre cada uno de los testigos. Eso es relacionado con el curso, con la clase número 16. Pero como objetivo específico que no está en la plataforma, pero yo pretendo que así haya sido, es que esta clase 16 y el contenido del curso de Derecho Notarial 2 esté aprendido a un 100%. ¿Por qué? Porque les dije que este curso era la base para Derecho Notarial 3 y Derecho Notarial 4. ¿Vieron cómo hice el enlace de los testigos en la jurisdicción voluntaria y cómo les coloqué a los testigos en los instrumentos públicos? Lastimosamente, no podemos ahorita estar con clases presenciales. Creería yo que Universidad Rural y todas las universidades no tendrían cómo. Y es más, los que terminaron notariado 3 y 4, ahí está. No hubo cómo se hiciera la parte práctica del notariado 3 y 4, porque ahí se pudieron haber dado cuenta a ustedes que este tema de notariado 2 es el elemental para su jurisdicción voluntaria y para sus instrumentos públicos. Lastimosamente no se hizo eso. Creería yo que por lo menos el otro semestre vamos a continuar igual. Yo no creo, y no es que sea negativa, no, sí lo estoy viendo, que no vamos a poder lograr salir de esto ya. Las personas se siguen contagiando. Yo vine aquí a mi pueblo hace unos días y las cifras están mal. Aquí dice
La secretaria me contaba hoy, a 2 casas mías, las 2 familias están mal. El cementerio pasan a cada rato a sepultar gente. ¿Qué está pasando? ¿Estamos enterados perfecto de la estadística o no? O las personas ya no están queriendo decir nada y no es culpa del gobierno no tener buenas estadísticas, porque no, las personas prefieren quedarse en casa. Si las cosas van así, y dice, primero dijeron octubre, ¿verdad? Después dijeron 15 de noviembre, ahora dice que diciembre, ¿verdad? Entonces, si estamos así, definitivamente en enero y febrero vamos a estar igual y vamos a continuar de manera virtual. Vamos a continuar trabajando con ustedes en la misma forma que estamos ahorita. Yo digo que ustedes contentos, pienso yo, porque miren, pues ahorita que abrí el celular me están comentando una noticia. Y una noticia mala. En fin. Ya ni la quise ver, ¿verdad? Es una mi amiga. Entonces, ustedes contentos porque van a cerrar cosas así, pero yo les suplico de verdad, de todo corazón, les suplico que lean, que estudien, que se preparen, que no se queden con los 15 minutos de la plataforma y que no se queden con la hora y media de la clase que yo les di, que no se queden solo con lo que les he explicado, que lean, por favor, recuerden, por favor, mientras más lean, van a ser mucho mejor que nosotros que estamos enseñándoles. Mientras más lean, van a estar más preparados y van a poder competir perfectamente con cualquiera que les aparezca de cualquier universidad o de la mejor universidad. Muchas gracias por todo el semestre que estuvieron conmigo aguantándome. Muchas gracias a la Universidad Rural por la oportunidad que me dio de poderles dar este curso de Notariado 2. Muchas gracias a ustedes. En mí tienen una amiga, en mí tienen una persona que sin envidia les puedo orientar con lo que guste. A la U rural, pues, que siga con lo mismo, que siga contribuyendo con el alumno, que siga contribuyendo con la persona que quiere aprender cada día, a las personas que coordinan, a Héctor, a Patricio, que son de aquí, de Guatemala. Gracias por estar pendientes de mi curso, por estar pendiente y llamándome siempre que faltaba esto, que faltaba lo otro. Las preguntas ya fueron enviadas para el examen final. Solo falta que ya les pasen el examen. Les deseo la mejor de la vida. Suerte, ¿no? Porque eso no existe, porque cada quien se labra su propio destino, su futuro, cada quien lo hace. Con la voluntad de Dios ante todo, ¿verdad? Les deseo lo mejor, les deseo que estén bien. Y si doy notariado 3, pues ahí los vamos a seguir viendo. Y si no, pues fue un gusto estar con ustedes. Que estén muy bien. Pero ante todo, que Dios los bendiga a todos. Buenos días.